Y ahora nos metemos en una temática súper interesante y está bueno para tener en cuenta en la vida cotidiana, que tiene que ver con el autismo, una condición que no solo involucra a los niños, sino también a las familias, a las escuelas, a los profesionales y a toda la comunidad. ¿Cómo se detecta? ¿Qué pasa cuando aparece un diagnóstico? ¿Qué desafío se enfrentan los padres, las familias? Para abordar estas preguntas recibimos a la magíster, licenciada Soledad Acuña y directora del SIMPA, y a la licenciada en psicología Florencia Estelato. Le damos un fuerte aplauso. Hola, chicas. Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias por la invitación. Qué recibimiento que tuvieron, ¿eh? Ojalá vos entres a un café, por ejemplo, a tu lugar de trabajo y te reciban así como te recibimos nosotros. Tal cual. Muchas gracias. Para quienes recién se acercan al tema, o se están acercando porque tienen la 99 prendida, ¿qué es el trastorno de espectro autista y cuáles son las señales que pueden llevar a una familia a consultar? ¿Cuál? Arranco. Dale, sí, quien quiera. Sí, bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, en lo cual se ven afectadas diferentes áreas del desarrollo. Esto se presenta y se sostiene a lo largo de toda la vida y muchas veces las familias llegan por indicación del pediatra, del neurólogo, que solicita una evaluación para acompañar o corroborar ese diagnóstico y llegar a una precisión, ¿no? Sobre todo de qué nivel estamos hablando, si es que ese niño o esa niña llega a estar dentro del espectro realmente. Bien. En el Centro Integral Municipal SIMPA, ¿no? Sí. De Posadas, ¿es el único del país? Es el único en el país, en todo el país, sí. Y ahora que nos decís esto también, ¿no? El Centro Integral Municipal para el Autismo es el único en todo el país y es un centro gratuito. Público, gratuito. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros no tenemos ningún rédito económico de parte de ninguna familia que se haya acercado. En SIMPA no se abona para hacer esta evaluación, se hace de manera totalmente gratuita. Nosotros no tenemos intereses de por medio. Esto también me parece que es importante aclarar, porque tanto el municipio como provincia, porque nosotros trabajamos articuladamente ambas instituciones, está haciendo un esfuerzo enorme por sostener esta estructura, y todas las profesionales que trabajan en el equipo son profesionales capacitadas altamente para poder arribar a un diagnóstico, y esto se trabaja siempre en conjunto. Es un equipo el que trabaja, ¿sí? Y el A22 no nos da el diagnóstico, el A22 nos da un corte, y de ahí con todo el equipo se determina si un niño podría estar o no dentro del espectro. Pero aclaro, porque todas las personas que se acercan a SIMPA se acercan para llegar a una aproximación diagnóstica y para tener un servicio que el municipio lo brinda de manera gratuita. Me parece que muchas veces poner el foco en la crítica y no en agradecer que una institución pública tome esta decisión política para poder brindar este servicio, ya es como a veces, si se quiere, un poco doloroso. ¿Quién lo critica? La verdad es que a veces, muchas veces detrás de las redes nos damos la libertad de decir incluso cosas que a veces ni sabemos quiénes las están diciendo, porque se ocultan detrás de una identidad muchas veces falsa incluso. Entonces, me parece que todas las familias, nuestra carta de presentación en SIMPA son todas las familias que han pasado por SIMPA y que vos te acercás a hablar con las familias, y las familias siempre tienen palabras de agradecimiento tanto al municipio como al espacio y a las profesionales que atienden y trabajan allí. Pero con seguridad estamos hablando de la salud pública, sobre todo en gente que está trabajando para sus hijos y de manera pública y gratuita. Quiero quedarme con algo de lo que decías en esa primera aproximación, y lo quiero poner como en estos términos. Una persona ve que su hijo tiene determinadas acciones u reacciones, y puede ir a este lugar, a esta institución, a determinar cómo es ese camino, o previamente tiene que haber algún pediatra para que le asigne, digamos, la posibilidad de la visita. Sí, uno de los requisitos para poder acceder a la evaluación, esta evaluación A22 es una evaluación estandarizada, es un instrumento
que se puede utilizar a lo largo de la vida, ¿sí? Existen diferentes módulos, que esos módulos se eligen, dependiendo de la edad a evaluar de ese niño o de esa niña. Uno de los requisitos es presentar un pedido, muchas veces es del neurólogo, otras del pediatra y otras incluso son profesionales de la salud, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, que detectan indicadores. Y siempre vienen con un pedido en donde en el pedido el médico, el neurólogo o los profesionales mencionan aquellos indicadores que ellos quizás contemplan que podrían tener algún tipo de riesgo de estar dentro del espectro. No sé, no responde al nombre, no presenta contacto visual, tiene un juego repetitivo. Todos esos indicadores los van desglosando en el pedido, ¿sí? Claro. Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos, bueno, vemos y bueno, va a pasar a la evaluación, ¿sí? El equipo, tenemos todo un equipo de admisión quien previamente evalúa todos los requisitos que presentan las familias, y este equipo es el que evalúa previamente así esa familia accede o no a esta evaluación. En la mayoría de los casos, todas las familias son recibidas y todas pasan por el proceso de admisión. No todas pasan a la evaluación. Y no todos tienen algún grado de autismo. Eso también es importante aclarar. Está muy bien. ¿Por qué es importante la detección temprana? ¿Qué aporta la evaluación A22? ¿Y qué suele pasar en una familia cuando recibe el diagnóstico de autismo? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Florencia. Cuando una familia recibe el diagnóstico de autismo, creo que es un impacto, primero, emocional, un impacto para, mamá, papá, hermanos, quienes conforman esa familia. Es necesario siempre estar acompañado, este diagnóstico, esta devolución. Es importante que se lo dé profesionales, que puedan explicar de qué se trata, el autismo, que puedan explicar, que puedan dar ese espacio de escucha, de ir psicoeducando, como decimos nosotros, desde nuestro espacio, que nosotros, también trabajamos mucho ese tema con la familia. No es que solo se le da en la devolución aquello que se arribó en la evaluación, sino que tratamos de que ese momento de devolución, de qué resultados arrojó esa evaluación, sea un momento donde podamos acompañar. Sabemos que poner etiquetas y rótulos siempre genera angustia, incertidumbre, miedo. Ahora qué hago, cuál es el camino a seguir. Nosotras tenemos un equipo en SINPA que se hace orientación a las familias, que es una psicóloga que está trabajando actualmente en tratamiento. Entonces hacemos todo ese recorrido, ese acompañamiento. Y creo que lo más importante es poder siempre sostener. Nosotras ahí en SINPA lo que pudimos ver en los 3 años que ya venimos trabajando es la importancia de cómo la familia vuelve otra vez al centro, siempre vuelve a consultar, siempre vuelve a que se puedan buscar orientación. Ahora cómo sigo, tengo que hacer el certificado único de discapacidad, cuál es el caminito a seguir, y todo esto es necesario ordenar, es mucha información, es poder entender. Una vez que mamá y papá pueden saber, quizás a todos estos síntomas, rasgos, características que tiene mi hijo, hoy le puedo empezar a poner un nombre, y eso lleva un poco a que nosotras podamos ayudar en todo ese proceso y ordenar. Y está buenísimo porque al tener un diagnóstico orienta. Totalmente. Nosotras tenemos un espacio de orientación familiar, que es como comenté, que es donde las familias que pasaron por el circuito de hacer esta evaluación después tienen la posibilidad de continuar ahí en SINPA. Sí, obviamente se ofrece. Hay familias que quieren, otras por ahí no, pero la mayoría de las veces siempre quieren continuar, y es un espacio donde trabajamos mucho con las familias. Ahora qué hacer, cómo trabajar en casa, hasta teniendo en cuenta también de que quizás por ahí el niño no puede empezar de manera tan rápida a insertarse en algún tratamiento que lo requiera. Entonces se hace un poco ese seguimiento para ver qué
qué necesitan. ¿Y cuántas familias más o menos tienen contabilizadas que utilizan esto? Y contabilizadas, bueno, en realidad, mira, nosotras, no es que nos gusta por ahí mucho hablar de lo que es estadística, pero bueno, no sé decirte un número real, porque hay familias que pasan por todo el proceso de evaluación y luego siguen en tratamiento. Hay familias que no llegan a pasar todo el proceso, entonces, pero hay familias que van a consultar, o sea, vamos haciendo derivaciones según corresponde a cada... Que esa dinámica también le hace más difícil contabilizar, digamos, ¿no? Está bien. Sí, sí. Yo tengo una que tiene que ver con el tema de la edad. ¿A qué edad es recomendable que se realicen estos estudios? A ver, nosotros siempre decimos que cuanto antes arribemos al diagnóstico, mejores pronóstico tenemos. Y por ahí un poco, como decía Florencia, hay algo que a mí también me gustaría dejar en claro, que un diagnóstico es un punto de partida, y para nosotros un diagnóstico no es un rótulo, no es etiquetar a un niño, sino que es ver qué delimitamos para acompañarlo de la mejor manera posible. Si yo tengo un niño que tiene autismo y está dentro del nivel 1, no va a ser el mismo plan de tratamiento o de intervención que yo voy a aplicar si tengo un niño que está en el nivel 2 o 3. Y tampoco va a ser lo mismo si tienen áreas afectadas del desarrollo diferentes. Hay niños que están dentro del espectro y tienen muy comprometido todo lo que tiene que ver el lenguaje y la comunicación. Hay otros niños que tienen muy comprometido la conducta, hay otros niños que tienen comprometido todo lo que es el desarrollo cognitivo, funciones ejecutivas, y hay otros niños que hay aspectos muy, muy mínimos de todas estas áreas que tienen afectados y que muchas veces no requieren casi nada de apoyo. Entonces, es importante delimitar esto. Es importante llegar a un diagnóstico lo antes posible. A nosotros nos pasa en SINPA que cuando el médico o el pediatra ve que hay algo que está haciendo diferente en el desarrollo de ese niño o de esa niña, y muchas veces el pediatra ya hace la primera consulta, le dice a la familia, bueno, acércate a un equipo, a ver si hay posibilidades de hacer esta evaluación, para ver dónde estamos, ¿no? Y esta evaluación se puede hacer a partir de 1 año y medio, 2, y durante toda la vida. Claro. La podés hacer durante toda la vida, pero sí el diagnóstico cuanto antes lo podamos arribar es mejor. Estamos charlando con la licenciada Soledad Acuña y la licenciada Florencia Estelato. Ellas son del SINPA, que es el Centro Integral, ¿no? Municipal para el autismo. Para el autismo, aquí en la ciudad de Posadas. Se encuentra en calle Moritán, entre Eugenio Ramírez y la otra, que no me estaba acordando. Ángela Acuña. Ángela Acuña, sí. Aquellos que quieran acceder y puedan ir a visitarlas. Se me hace que hay muchas emociones que surgen en la familia, porque está buenísimo lo del diagnóstico, porque más allá de la etiqueta que no está buena, sí da certezas. Porque bueno, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos esta certeza, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, la ciencia nos acompaña. Pero, ¿qué pasa con las personas, con las familias, ¿no? Las emociones, la negación, por ejemplo, el miedo, los recursos económicos muchas veces, que terapia acá, terapia allá, estimulación, y realmente muchas veces es un limitante. ¿Cómo lo trabajan, cómo lo abordan ese tipo de situaciones? Mira, todo esto que vos comentás son todos factores que nosotras tuvimos muy en cuenta para poder empezar a trabajar. Hace poquito estamos ofreciendo otro tipo de servicio más allá de la evaluación, A22. Estamos ofreciendo tratamiento. SINPA a partir de ahora también tiene un equipo que hace tratamiento. Esto, ¿qué significa? Que podamos darle continuidad a este primer acercamiento, a este primer momento que es el diagnóstico. Siempre quedábamos un poco corta con esto, decir, hacen esta evaluación y quedamos ahí. Y nosotras, obviamente, como profesionales, queríamos un poquitito más, queríamos trabajar para que el espacio de continuidad de tratamiento se pueda llevar a cabo. Hoy, con el apoyo del municipio, con el apoyo
de las profesionales que trabajan en SIMPA, de la formación que tienen, porque cada una de las que está ahí trabajando, bueno, es muy comprometida, hay una formación detrás de cada una para poder estar hoy ahí. Entonces nosotras, teniendo en cuenta todo esto que decís, empezamos a trabajar fuerte con el proyecto de, bueno, tratamiento. Desde inicio de años empezamos con tratamiento de psicopedagogía para los niños, orientación a las familias, que es esto que te estaba comentando, que es el seguimiento que se hace a la familia, no es que queda solo en la devolución de qué fue lo que arrojó de la 2.2, sino que continúa la familia acercándose al centro y se hace orientación familiar. Estamos trabajando también con estimulación temprana. Tenemos una estimuladora eso es algo que no existe de manera gratuita. Nuestro centro ahora hay un trabajo interdisciplinario que el equipo pudimos dar este segundo paso y no quedarnos únicamente con la etapa de evaluación. Y todo esto se debe, a esto que vos decís, la necesidad que veíamos en esa familia que llegaban a la etapa de evaluación y después volvían pidiendo, ¿será que puedo seguir acá? ¿Será que me pueden dar un espacio? Que quiero continuar con ustedes, todo esto lo fuimos trabajando. Obviamente hay mucho puesto ahí para mucha escucha por parte del municipio, para decir, sí, en esto hay que poner el foco y hay que poder darle el espacio. Por suerte estamos con estos servicios. Buenísimo. La verdad que me imagino el alivio que para muchas personas tener un lugar donde acudir. ¿El espectro autista se ha ampliado en el último tiempo? ¿Era más acotado y hoy tenemos como más casos o más evaluaciones? No me quiero expresar mal, pero justamente si hay más análisis y como que los parámetros se han ampliado, entonces tenemos como más casos. ¿Puede ser o la evaluación está aumentando también? La realidad es que actualmente se están recibiendo más familias para evaluar, porque están derivando, los pediatras, los médicos están derivando ante el primer signo, ante el primer indicador posible. Ellos dicen, vamos a realizar la evaluación para ver si podemos determinar porque obviamente deben haber algunos indicadores que les está llamando la atención al neurólogo o al pediatra para hacer esta derivación. Que antes quizás no se derivaban de manera inmediata, y hoy se derivan de manera inmediata tanto los neurólogos y pediatras, pero también los profesionales de la salud, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos. Muchas veces dicen, vamos a ver si estamos dentro del espectro y solicitan esta evaluación. Es importante también, cuando hablamos de la evaluación, aclarar que la evaluación es una herramienta estandarizada que te dan números en bruto. Lo que termina muchas veces sintetizando el diagnóstico es la mirada clínica que tiene ese profesional a la hora de interpretar los datos. Por eso es muy importante que las personas que realizan esta evaluación sean personas que están formadas y que tienen una trayectoria clínica en trabajo clínico para poder trabajar con niños y niñas y poder ver esta observación. Porque la mirada clínica lo que hace es correrte de ese número estandarizado y ver con más objetividad, y a la vez decir, esto podría ser un trastorno posicionista, no, esto quizás es más bien un trastorno de la comunicación social. Bien. O esto es una alteración en tal factor. Eso te permite lo clínico. Vos tenés el instrumento ahí que te avala, que te apoya y que te arrojaron números en bruto. Ahora, tu formación clínica es la que te hace cotejar y tener mucha veracidad y objetividad en lo que estás evaluando. Claro, el factor humano sería, exactamente. ¿No? Y a la vez, eso mismo, llevarlo a los neurólogos y a los pediatras, decir, nosotros arrojamos a esta impresión. Ahí se hace el cierre. No es algo aislado, no es que una persona hace la 2.2, listo, terminó, acá tengo el diagnóstico. No es así. Y si realmente
hay profesionales que los están haciendo de esa manera, y bueno, y estamos hablando de unas intervenciones que no están siendo las más adecuadas para arribar al diagnóstico. Y en esa evaluación se determina, ¿no? O no, si una persona tiene el trastorno. La evaluación A22 es específica justamente para medir si estamos dentro del espectro y qué grados nos podría dar en ese momento. Y es importante aclarar también que muchas veces un niño que se realizó hoy, por ejemplo, el A22, y era un niño que no tenía ningún tipo de apoyo, pongamos un ejemplo, un niño de 2 años o 3 años que llegó y que no tenía ningún tipo de apoyo, da dentro del corte, da dentro del espectro, y vos a ese niño los volvés a evaluar dentro de 2 años, si esa familia pudo tener el acompañamiento profesional que se hace en la derivación, porque cuando vos das o arribás a la aproximación diagnóstica decís, bueno, los apoyos que necesitamos son estos: psicología, psicopedagogía, maestra de apoyo en la institución educativa, orientación familiar, fonoaudiología. Si esa familia pudo concretar todos estos apoyos y acompañar a ese niño y a esa familia, yo te puedo asegurar que vos en un año y medio, 2, vos tenés otro niño enfrente. Y probablemente, si lo evaluás en ese momento, estemos dentro de otro panorama. Estoy de acuerdo, me pasó. Mira. Estoy de acuerdo. Mira. ¿Qué papel cumple la escuela, la comunidad en el desarrollo e inclusión de los chicos con un grado de autismo? Bueno, y la escuela es sumamente importante porque es el lugar en donde el niño se desarrolla la mayor cantidad del día, ¿no? Del tiempo. La escuela tiene que acompañar, la escuela tiene que tener conocimiento de que existen estos trastornos del neurodesarrollo, no solo del autismo, ¿no? Podemos hablar del TDAH, trastorno específico del lenguaje, de los diferentes trastornos. Es importante que la escuela también contemple el equipo, el EDAYO, que es importante en cada institución educativa, que acompañe a la familia, ¿no? Generalmente un niño que ya tiene un certificado único de discapacidad, y si por algún motivo se solicita una integración, tiene una AMA integradora ahí. Es importante, el rol de la escuela en ese momento, cómo acompaña también esta inclusión de, hay un niño con una AMA integradora, y cómo hablamos también con los demás compañeros sobre esta situación, porque es una figura nueva en el aula, claro. Que más allá de que el niño lo necesite, los compañeritos también tienen que empezar a entender, qué pasa, por qué, que creo que son los que mejores muchas veces entienden más que los adultos. Ellos lo naturalizan mucho mejor, pero es importante que todo este acompañamiento venga desde el lado de la escuela, desde los directivos, que puedan entender un poco lo difícil también para los padres, porque las etiquetas en la escuela sabemos que generan también un poco de... Claro. Están a la orden del día. Sí, es complicado porque uno sabe que lleva a su hijo y uno entra con su hijo y llega la madre integradora y están todos mirando ahí a ver y quién es, y quizás los compañeritos son los que más, no, es la madre de tal niño, ¿no? Él es la madre de tal niño. Para ellos es súper normal. Los padres a veces, los adultos son los que están como, mirá, ¿y qué pasa? Y creo que la escuela debe acompañar tanto a los alumnos, pero a los padres también es importante a veces. ¿Y encuentran esa reciprocidad, digamos, de las instituciones? Debe llevar su tiempo, ¿no? Lleva su tiempo, sí, lleva su tiempo. Depende de cada institución. Depende de cada institución. Hay instituciones que son un poco, más abiertas quizás de poder tener estos acompañamientos. Hay instituciones acá que uno dice, en esta institución parece que en vez de invitar a la inclusión, te invitan como a estar a un costado. Sí. Y eso se escucha, y eso hay que tomarlo, quizás no de mala manera, sino decir, entonces hay que trabajar en esta institución. ¿Qué pasa? Que le ponen tantas trabas a un papá, que lo llaman a cada rato, que esto, qué pasa en casa, qué pasa con el niño, y a veces es un poco las trabas institucionales que ponen a lo difícil que es la incorporación
de una MAE integradora dentro de la institución. ¿Recomiendan, por ejemplo, que un padre o una madre vea que hay una maestra integradora y decir, sí, veo que hay una maestra integradora, ¿cómo puedo ayudar, por ejemplo, que se acerquen y preguntarle cómo tengo que hablar yo con mi hijo para explicarle de fulanito, fulanita, que tiene su madre integradora, de su compañerito o compañerita, como para poder también tener palabra, tener lenguaje y poder explicarlo a los propios hijos y tratar de hacer una integración, si se quiere, más integral? Uh-huh. ¿Recomiendan? No sé, a mí me pasa, me ha sucedido decir, che, y bueno, ¿y cómo le explico? Yo le decía a mi compañera, decir, che, ¿cómo le explico que la más integradora? Porque me preguntó, ¿viste? Entonces, ¿de qué manera uno como padre también de un compañerito puede colaborar? Yo en realidad lo que a mí por ahí me gusta hacer es preguntarle al niño, ¿y quién está en el aula? O sea, a ver qué respuesta te da. Yo, bueno, con mi hijo le pregunto, y es la madre de tal. Ajá, ¿y qué hace? Como para ver qué es lo que me dice él, de qué interpreta de lo que sucede ahí adentro, sin tratar de ponerle yo un nombre. Es la mae Camila, que es la mae de tal niño. Bien. ¿Y qué hace? Y le acompaña cuando a veces las tareas son muy difíciles. Está bien. Y a veces en el recreo lo deja jugar solo. Sí. Y a veces... bueno, y eso es lo que hace esta MAE. Es como decías vos, ellos lo tienen mucho más naturalizado, sí. Es impresionante. Por ahí, como bien mencionaba Rami, a los padres por ahí, al no estar en el contacto permanente y de rutina o de cotidianidad, viendo a nuestros hijos en las aulas, por ahí nos choca o queremos saber un poquito más. Pero o tratar de colaborar, ¿no? O tratar de ponerle palabra a lo que por ahí pensamos que no están entendiendo. Porque tenemos temor a que cometan algún tipo de error también, ¿no? Al excluir, totalmente. Yo creo que por lo menos no pasa. Sí, no, y además siempre es importante preguntar, conocer, para poder acompañarnos. Nosotros también, otra de las cosas que siempre sugerimos es a las familias que sabemos que cuando te dan un pedido y vos lees y dice, muchas familias llegan y lo primero que les dicen a la secretaria, ¿por qué me puso TEA? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Desde el inicio, digamos. Entonces es importante que nos ocupemos y que ayudemos, ¿sí? Que por ahí no nos genere tanto temor, porque muchas veces el miedo bloquea, inhibe, y lejos de ayudar en ese momento que quizás puedo hacer un montón, voy postergando la consulta. Y eso muchas veces hace llegar un poco tarde, ¿sí? Y nosotros pensamos que el tiempo acá muchas veces... En determinados aspectos y en determinadas áreas del desarrollo es crucial. Entonces, cuanto antes tengamos alguna sospecha, algunas dudas, nos acerquemos a consultar. O a veces no es necesario incluso que la mamá o el papá tenga algún pedido, algo. Uno como mamá, uno como papá, muchas veces si ya tiene sobrinos, primos, lo que sea, y tiene un hijo y ve que el hijo quizás... tiene ya 2 años y muchas veces no responde el nombre, no hay una comunicación verbal, no hay un contacto, y si todavía no me derivaron, y bueno, yo como mamá me puedo acercar a consultar. Pero siempre digo, ¿no? Esto de poder acompañarnos y de ser respetuosos cuando hablamos de algún diagnóstico, sea del diagnóstico que sea de autismo o sea de cualquier trastorno del neurodesarrollo, porque detrás hay una familia, detrás hay un niño que muchas veces no la pasa bien. Total. Entonces seamos prudentes con los términos que utilizamos. Estamos viviendo un momento social muy violento verbalmente. Exacto. Entonces, seamos un poquitito más empáticos como sociedad. Ayudémonos, apoyémonos y valoremos que tenemos una salud pública que hoy se está haciendo cargo de estas intervenciones que, si queremos hacerlo de forma privada, muchas veces son inaccesibles. Ellas son la licenciada Soledad Acuña y la licenciada Florencia Estelato, estuvieron aquí, son del Centro Integral Municipal para el Autismo de aquí de la ciudad de Posadas, se encuentra en calle Moritán entre Eugenio Ramírez y Ángela Acuña. Aquellos que quieran acudir a consultar pueden hacerlo. Chicas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos un corte y ya venimos con más Pasa de Todo aquí por Radio República. Pasa de Todo por República.